Buenos días, ¿cómo tuvo esas vacaciones? Espero que la haya disfrutado bastante, diría, ya haya sentido una buena satisfacción. Muy buenos días, primeramente al equipo de Despertar 88.1 FM, a los aquí presentes en la cabina, muy especialmente gratitud por permitirme nuevamente estar acá. Realmente hay gran regocijo en mí, porque estuve muy feliz de vacaciones, gracias a mi padre y a mi Madre Divina, y en bendiciones pues, con la familia. Disfruté de la naturaleza, pero siempre estuve presente a ustedes, la audiencia, porque los extrañaba. Los 2 sábados que estuve ausente en cuerpo, pues, y entonces los extrañé porque entre nosotros, de alguna manera, y como quiera que sea, ya había una vinculación de tipo de comunión espiritual, y en mi interior la inquietud siempre ha profesado hacia ustedes no solamente el respeto debido, sino la gratitud inmensa de permitirme ser útil al compartir esta enseñanza extraordinaria del gnosticismo, del cristianismo y del evangelio. En todo caso, ya en sí en el tema, después de estas gratitudes, cuando nosotros nos reunimos en el nombre de la enseñanza, escrito está que nuestro deber es invocar y actualizar en el nombre del Cristo la paz profunda para ustedes y vuestro espíritu. Bueno, así es. Bueno, me gusta bastante, me siento contento porque cuando uno de los amigos y compañeros como somos nosotros dos, has disfrutado algo de nuestra existencia, bueno, uno se siente tranquilo, sabroso, feliz, porque eso en sí llena bastante y da una oportunidad para uno tener muchas reflexiones en eso que es lo espiritual. Bueno, Dani, ¿y qué tenemos para hoy? ¿Qué vamos a hablar? Hay que tocar algo de esa parte, que pudo haber disfrutado en la parte tanto en lo espiritual como en ese mundo físico que es tan importante. Hay algo extraordinario que aconteció y que a través de la atención y del discernimiento y de la autorreflexión y de muchas otras cosas internamente, comprendí y quiero compartir con ustedes, estando claro de que todos nosotros tenemos unos límites, tanto personales como espirituales, como psicológicos, como económicos, como profesionales, etc. Sin embargo, eso no fue ningún impedimento, ni es un impedimento para que nosotros seamos dichosos. No vamos a connotar la palabra en este momento felices, porque tendríamos que dar una conferencia completa y en el contexto de radio no tenemos espacio. Sin embargo, vamos a utilizar la palabra dicha. O sea, no hay impedimento alguno para que nuestro corazón dichoso lata y tenga como resonancia otros corazones de nuestros semejantes, de nuestro entorno y muy especialmente la naturaleza. La naturaleza es pródiga con nosotros y en sí es muy profunda en el sentido de ser vasta y de cantidad, o sea, en cuantía, y es para nosotros. Está escrito en todos los libros antiguos que esa naturaleza es para que nosotros nos enseñoreemos de ella. Sí. Pero su Señor será aquel que es humilde ante su Padre. Es decir, vamos a utilizar entonces la palabra sencillez, para no utilizar la palabra humildad, porque tenemos que dar otra conferencia sobre humildad. Entonces, es muy largo, ¿verdad? Es muy largo porque el atributo del ser más delicado es la humildad. Entonces vamos a abordarlo paralelamente como un corazón muy sencillo, muy simple. Sí, con mucho amor. Con mucho amor. Vamos a plantearlo así en este momento. No estamos corrigiendo planes de nadie, sino es para que nos entendamos. Entonces resulta ser que cuando nuestro corazón no solamente está rebosante de expectativa a eso que se conoce en psicología revolucionaria como el acecho místico, o como lo que se conoce como la capacidad de análisis reflexivo del instante a través del sentido espacial, o esa capacidad que tienen los niños que se conocen cuando ellos ven un juguete que quieren destaparlo para ver cómo funciona. La inquietud y la capacidad de asombro. Cuando nosotros somos capaces de ser como un niño en ese sentido y tener la capacidad de asombro activa, algo nuevo llega a nosotros. Entonces el ego mecánico, en su mecanicidad, en su automatismo representativo dentro de nosotros mismos, con sus imágenes, con sus recuerdos, sufre un shock o una irrupción.
y se produce como un corte que él no haya que hacer. Entonces ahí viene momentáneamente cierta dicha. Por eso es que es interesante que las personas que sufran de adicción y que ya tengan problemas con ese tipo de cosas social, lo trasladen de lugar. Es maravilloso porque resulta ser que el maestro Samuel nos ha enseñado que el ego gusta de muchos lugares y que él se enraiza en ciertos lugares. Por eso es que vemos que hay personas que tenemos varios caras. Digo varios para no herir susceptibilidades. En la casa tenemos un rostro, en el trabajo tenemos otra cara, ante nuestras amistades tenemos otra cara, en la institución benemérita donde estamos tenemos otra cara, que aparentemente es la más dulce. Sin embargo, ¿cuál de la cara es la verdadera? Camuflajeada algunas veces. Camuflajeada por el ego. Entonces, resulta ser que el ego se nutre de todas estas cosas. Y por eso es que el maestro Samael Aumbeor recomienda en el tercer estado de la conciencia, que es el recuerdo de sí, y en la clave sol, reflexionar sobre el lugar. Porque el lugar vincula al ego sobre una mecanicidad y donde él tiene mucho dominio. Porque en lo que nuestro cuerpo físico entra en esa área, en la personalidad es invadida por ese defecto. Y entonces él se apodera inmediatamente. Por eso es que vemos a nuestra esposa, y la esposa ve a su esposo, que de repente hasta el rostro le cambió. Y entonces es como una extrañez, aunque el amor todo lo lleva, y todo lo perdona en el fondo, pero siempre hay como esa reserva de que, oye, tu mirada sí es extraña. Oye, ¿por qué pones la palabra así? ¿Por qué mueves esa mano así si nadie, o sea, todo el mundo está aquí en armonía? Pero entonces resulta ser que entró en el área donde ese yo, aparte de que es capitán momentáneamente, él se incorpora en la personalidad y toma cilindros importantes de la máquina y realiza lo que tiene que realizar, llevándonos al sueño de la conciencia y a perder la dicha, pues, y la conciencia. Y hay otra cosa, ahí es donde hay que estar en autoobservación, ¿verdad? Sí, plenamente, porque así que lo podemos lograr. Bueno, Dani, volviendo entonces al tema, hay ciertas experiencias desde el punto de vista espiritual cuando uno cambia de un sitio a otro, y más como lo que tú estuviste expresando ahorita, cuando uno sale fuera del sitio como tal, pues debo decir que yo vivo aquí todo el tiempo, para que me he hecho una retiradita ya para otro, aunque sea otro municipio que yo me mueva, ya es diferente, uno siente ese cambio, ¿verdad que sí? Entonces ahí es donde acabas de decir que el ego se siente como arraigado en un sitio, y al movernos de ese sitio nos da como una libertad para nosotros empezar a reflexionar. Sí, porque el planteamiento tiene como fundamento en la psicología revolucionaria lo que alimenta a nosotros mismos en su tercer aspecto, que son las impresiones. Sabemos que la esencia y la vida en sí mismo nuestra y universalmente no puede estar un instante. Este instante puede ser milimegasegundo sin recibir impresiones. En ese sentido, debemos entender entonces que si a cada instante recibimos impresiones, ese es el fundamento básico nuestro, internamente e integralmente, como realmente somos, es decir, esencia, con un cuerpo físico y una personalidad, y lamentable y trágicamente con un ego. En todo caso, si comprendemos que la vida a nosotros nos nutre y llega, es de influencia interna y externa en sí, desde lo más profundo del logos hasta nosotros, que es lo más pesado, inclusive el abismo, llega a través de impresiones. Entonces es urgente e inaplazable, como nos lo recuerda el maestro Samael Aumbeor, trabajar sobre esas impresiones. Entonces, claro está que si nosotros rompemos con la mecanicidad del yo y su personalidad y su automatismo y lo que se conoce como su hábito, en el sentido de llevar las cosas como él siempre quiere que sean, porque él no conoce lo nuevo, ni conoce el amor, ni conoce la exaltación del ser, es necesario entonces cambiar de lugar en ciertos momentos. Lo más apropiado son las vacaciones, y en ese momento cambiamos de impresiones. Lo que tenemos que hacer es no llevarnos la maleta del ego, porque el ego tiene su maleta, es decir, los que beben llevan aguardiente, los que fuman llevan cigarrillos y tabaco, esto y aquello. No, nosotros nos vamos como niños a abrirnos a lo nuevo, al despertar las posibilidades infinitas. Entonces ya allí, al transferirnos el lugar, es obvio que uno de ellos quiere arrastrar a nosotros con el recuerdo. Entonces ya tenemos otro nivel de trabajo sobre sí mismo, porque una cosa es tener activos los yoes con respecto al escenario determinado, que es el evento externo, y otra cosa es, dijéramos, las interferencias o la manipulación que hace el yo, dijéramos así, desde el punto de vista de recuerdo. Por eso es que el maestro Samael Aumbeor recomienda la filosofía de la momentaneidad, o lo que se conoce en acción dinámica como la acción lacónica del ser. Si se está trabajando sobre sí mismo,
se está trabajando en el instante, en las impresiones que llegan como caudal. De momento a momento, ¿sí? De momento en momento, de instante en instante. Es allí lo importante. Ahora bien, ¿qué necesitamos recomendar? Que cuando cambiemos de lugar, vienen impresiones nuevas, pero nosotros debiéramos tener el estado receptivo de tener la capacidad de degustar en nosotros esas impresiones nuevas sin catalogarlas internamente, con un concepto, con un razonamiento, con un argumento, con un recuerdo, con una cancioncita vieja o con los benditos aparaticos que la gente ni escucha, ni ve, ni siente, porque todo el tiempo carga un aparato o en la oreja, o en los lentes, o en la nariz. O sea, no sé dónde se ponen el aparato, porque realmente ustedes les hablan y ni siquiera lo miran porque están en otra parte. Entonces, se ha grabado la cuestión con la alta tecnología. Entonces, si uno va para la playa, ¿cómo va a andar con un celular? Es increíble que usted ve gente en la playa casi bañándose mirando los celulares. Y entonces nosotros hemos llegado a un punto, ¿qué podríamos decir? Mi consejo en ese caso es: experimenten directamente la vida en su magnificencia de su instante como caudal expresivo de lo que es, no de lo que nosotros queramos que sea, y menos si es el ego que quiere. Eso sería todo. Claro, ahora tú ves, ¿y qué pasa ahí en este caso con el caso de los celulares? Que la gente ahora anda con, como tú dices, los tapones, el nombre que tú le pusiste, pues. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál de los egos es que los está gobernando ahí, los está manipulando, manejando, pues, en otras palabras? Bueno, fíjese, en primer lugar vamos a estudiar la psicología, lo otro no, la psicología de ese aspecto. Ajá. En primer lugar hay un autoaislamiento. Eso indica miedo y indica autodeterminación o autoindependencia por rebeldía. Sí. Ajá. Segundo, un ensimismamiento que lo podríamos llamar como un nivel de misantropía por autoconsideración a sí mismo. Entonces, ¿qué vemos nosotros allí como consecuencia? Personas más o menos aisladas, que tienen cierta educación, que se creen que tienen ciertos méritos, y aparte de ello, en su propio autoaislamiento, ellos determinan, dijéramos el ego de ellos, que tienen una vida totalmente controlada. Es decir, ellos se aíslan de lo colectivo. Es decir, si hay un miedo colectivo porque se subió a alguien en su vehículo a hablar una cosa que no les interesa, ellos lo que tienen que hacer es, en vez de hablar con la persona, le ponen volumen a su tapón o a su aparatico. Y entonces ellos no escuchan a la persona, pero sin embargo quieren que lo escuchen. Pero cuando ellos van a hablar, como ya tienen los oídos acostumbrados a muchos decibeles, por los taponcitos, por la del aparatico, entonces terminan gritando a la persona que tienen al frente, porque ya tienen... No se dan cuenta porque ya está grabado. No, ellos están adaptados. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que alzarle la voz para que escuchen, porque ellos no escuchan. Y es fuerte, ¿verdad? Y es fuerte. Y lo último de esto es que el sentimiento, ellos van a sufrir como un desplazamiento de sentimientos y de emociones con respecto a cuando interactúan de frente con una persona mirándolo, que cuando interactúan por pantallita o por el pulgar con el chateo. Aunque no quería hablar de este tema, sino algo superior. Sin embargo, ya que tocamos el tema, lo voy a terminar. Y lo último que tienen estas personas es que la parte sexual, desde el punto de vista psicosexual, se les daña. Sí. Entonces, a estos amigos que les gusta andar con a todo volumen, en su carro, o no en su carro porque es un avance, en el taxi, donde sea, que le revientan los oídos a las demás personas porque en ese sentido son irrespetuosos, y aunque estén cumpliendo una función, dijéramos, de transporte público, se están dañando es el sistema sexual, están dañando la delicadeza funcional del sistema sexual. Claro, y ellos no se dan cuenta de eso, entonces piensan que lo están haciendo bien e incluso se sienten más importantes que los demás porque están en el modernismo, ¿es cierto o no, Dan? Sí, no, y que tienen un determinado clasismo porque cargan un teléfono móvil de tal calidad, importado de tal país, con estas características y aquellas, etc. Pero todo eso es el sueño de la conciencia, todo ello es la manifestación expresiva del anticristo a nivel social, con toda su mecanicidad, triquiñuelas y ardides, con el propósito determinado de generar las capacidades, porque si usted escribe por favor, y en vez de poner por favor, escribe X, F, bor, entonces ¿en qué vamos a terminar nosotros? Bueno, hay una cosa, Dani, eso es como un complejo psíquico, es una extravagancia, ¿verdad? Ciertamente, porque todo tiene un equilibrio. La exhortación en este programa es aprovechemos la tecnología en su máximo nivel y en su costo, es no solamente en el bienestar común e individual, sino en el sentido de utilidad eficaz, en ese sentido. Es la exhortación esta mañana. Bueno, sí, llegando a las 9:30. Sí, terminando con dijéramos, con
la aclaratoria que hicimos cuando planteé la inquietud de los equipos móviles que realmente se usan en demasía dañando la máquina orgánica, no solamente el aparato sensor auditivo, tanto físico como interno, sino también el aspecto de la sexualidad a nivel de energía, que es muy delicada. Podemos agregar algo para culminar, que no era el tema. Es con respecto a lo siguiente: no son las mismas consecuencias para la máquina orgánica y la psicología, desde el punto de vista de la vida interna o de la salud mental, cuando una persona pone a mucho volumen un equipo o un transistor en su vehículo. No importa el tamaño que sea el vehículo, a cuando lo pone en su casa o lo pone en su habitación. Son espacios distintos y las consecuencias son distintas. ¿Por qué? Porque en el aspecto interno dimensional hay, dijéramos, unas causaciones que tienen un marco determinado que se conoce como aura. Y ese marco espacial que cada quien tiene, y que la naturaleza tiene y todos los seres tienen, de alguna manera interactúan en sus valores. Por imantación, por afinidad y por otra serie de leyes, por asociación o disociación, pero lo importante es que los daños son diferentes en efecto en la máquina orgánica. Y no es recomendable generalmente en el hogar este tipo de abuso, porque inclusive en la dimensión de los aspectos mentales hay mucho perjuicio, hay mucho daño. Siempre nosotros debemos buscar en lo medido, es decir, lo sensato, lo mediano, lo salomónico, es decir, el equilibrio, moderador, lo que se llama modalidad, modelar las cosas. Sí, porque esos ruidos, hablando ya de ruido que dañan ciertamente muchas partes de la máquina humana. Incluso el maestro Samael lo recalca y dice que es tan fuerte el sonido cuando se le da el volumen a cualquier aparato que puede romper los vidrios de una ventana, ¿verdad? Sí. Y yo te voy a ser sincero, yo vi un caso muy bueno, que no debía de llevarlo, pero sí, lo vi y como experiencia me sirve para exponerlo aquí. Ahí en el barrio San José, un muchacho, no sé cómo estaría, si estaba tomando, que estaba, pero le puso todo el volumen a un radio de un carro, chico, y se le partieron unos vidrios. Entonces yo me recuerdo eso cuando toco este punto del sonido. Ciertamente, inclusive en el viaje que estamos haciendo de Cumareva para Guaná, hablamos con un hermano que estudia Noticias Universales allá en Coro. Saludos para ellos cuando en algún momento llegue este audio a ellos. Hablamos sobre el ruido, sobre la bulla, sobre la armonía del sonido y sus efectos en la materia. Entonces el ruido realmente es potencialmente muy dañino y es como más bien un instrumento del yo para perturbar y que hay crisis no solamente individual sino colectivamente. Ahora bien, hasta aquí el punto con eso. Vamos ahora a retomar a la audiencia un tema muy importante que queríamos compartir. Buenos días. Con respecto a lo que es ser dichoso con los recursos que se pueda tener. Porque en sí la dicha implica el bienestar integral con lo que se tiene, con lo que se es. No deviene al contrario, es decir, nosotros luchamos, porque así se nos ha enseñado equivocadamente, que si nosotros tenemos y somos, nosotros tenemos dicha. Sin embargo, los seres que han sido verdaderamente dichosos,